En el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, las personas con trastornos de personalidad antisocial se caracterizan por tener desprecio y violación de los derechos de los demás, falta de remordimiento o empatía y por ser de naturaleza explotadora y manipuladora. Coloquialmente hablando, estas personas son conocidas como psicópatas y sociópatas. Se diferencian por la forma en que fueron creados. Los psicópatas tienden a ser un producto de una mezcla de genes y crianza, mientras que los sociópatas nacen principalmente de su entorno, lo que a menudo incluye el abuso. Pero puede que no seas consciente de ellos, porque los psicópatas y sociópatas son muy buenos escondiéndose a plena vista. Así es que puede que no te des cuenta a menos que sepas exactamente a qué atenerte. Los psicópatas y sociópatas no son todos como los villanos que se ven en las películas o se leen en las novelas. De hecho, muy pocos psicópatas y sociópatas son asesinos en serie como Jack el Destripador o caníbales como Hannibal Lecter. Muchos de ellos simplemente son tus colegas, padres, amigos o incluso tu youtuber favorito. Y yo soy el documentalista y esto es Psicópatas y Sociópatas. Los rasgos comunes de un psicópata y un sociópata radican en su diagnóstico común: el trastorno de personalidad antisocial, el DSM-51, es decir, la lista de trastornos, subtipos, especificadores y códigos de diagnóstico define la personalidad antisocial como alguien que tiene 3 o más de los siguientes rasgos. Regularmente rompe o desobedece la ley. Constantemente miente y engaña a los demás. Es impulsivo y no planifica con antelación. Puede ser propenso a la lucha y la agresividad. Tiene poca consideración por la seguridad de los demás. Es irresponsable. No puede cumplir con sus obligaciones financieras. No siente remordimiento o culpa. Veamos los rasgos de un psicópata. Los investigadores de la psicología creen en general que los psicópatas tienden a nacer. Es probable que sea una predisposición genética, mientras que los sociópatas tienden a estar hechos por su entorno, lo que no quiere decir que los psicópatas no puedan también sufrir algún tipo de trauma infantil. La psicopatía podría estar relacionada con diferencias fisiológicas del cerebro. Las investigaciones han demostrado que los psicópatas tienen componentes subdesarrollados del cerebro que comúnmente se piensa que son responsables de la regulación de las emociones y el control de los impulsos. Los psicópatas, en general, tienen dificultades para formar verdaderos vínculos emocionales con los demás. En cambio, forman relaciones artificiales y superficiales diseñadas para ser manipuladas de la manera que más beneficia al psicópata. Las personas son vistas como peones para ser usados para adelantar los objetivos de aquel psicópata. Estos raramente sienten culpa por cualquiera de sus comportamientos, sin importar cuánto lastimen a los demás. Pero los psicópatas a menudo pueden ser vistos por otros como encantadores y dignos de confianza, que tienen trabajos estables y normales. Algunos incluso tienen familias y relaciones aparentemente amorosas con una pareja.
Si bien tienden a ser bien educados, también pueden haber aprendido mucho por su cuenta. Cuando un psicópata se involucra en un comportamiento criminal, tiende a hacerlo de manera que minimiza el riesgo para sí mismo. Planifican cuidadosamente la actividad criminal para asegurarse de que no los atrapen, teniendo planes de contingencia para cada posibilidad. Ejemplos de la cultura moderna de los psicópatas podrían ser Dexter, Henry, Patrick Bateman, etc. Aunque lo cierto es que, debido al alto grado de inteligencia y preparación de sus planes, en la vida real, la mayoría de estos psicópatas nunca han sido atrapados, dejando las escenas del crimen perfectamente manipuladas para desviar la atención de la policía. Veamos ahora los rasgos de un sociópata. Los investigadores tienden a creer que la sociopatía es el resultado de factores ambientales, como la crianza de un niño o adolescente en un hogar muy negativo que dio lugar al abuso físico, el abuso emocional o los traumas de la infancia. Los sociópatas, en general, tienden a ser más impulsivos y erráticos en su comportamiento que sus contrapartes psicópatas, aunque también tienen dificultades para formar vínculos con otros. Algunos sociópatas pueden ser capaces de formar un vínculo con un grupo o persona de ideas afines. A diferencia de los psicópatas, la mayoría de los sociópatas no tienen trabajos a largo plazo, ni presentan una vida familiar normal al mundo exterior. Cuando un sociópata se involucra en un comportamiento criminal, puede hacerlo de manera impulsiva y en gran medida no planificada, con poca consideración sobre los riesgos o las consecuencias de sus actos. Pueden agitarse y enojarse fácilmente, lo que a veces resulta en estallidos violentos. Este tipo de comportamiento aumenta las posibilidades de que un sociópata sea detenido. Ejemplos de la cultura moderna de un sociópata podrían ser el Guasón, J.D., Alex DeLarge, etc. Las cárceles están llenos de sociópatas. Normalmente suelen ser atrapados en el acto, tanto por su impulsividad como por su falta de planeación para realizar sus crímenes. ¿Quién es más peligroso? Tanto los psicópatas como los sociópatas presentan riesgos para la sociedad, ya que a menudo intentarán llevar una vida normal mientras hacen frente a su trastorno. Pero la psicopatía es probablemente el trastorno más peligroso, porque experimentan mucha menos culpa relacionada con sus acciones. Un psicópata también tiene una mayor capacidad de disociarse de sus acciones, sin implicaciones emocionales. Cualquier dolor que sufran los demás no tiene sentido para el psicópata. Muchos asesinos en serie famosos han sido psicópatas. Pero no todas las personas que llamaríamos psicópatas o sociópatas son violentas. La violencia no es un ingrediente necesario, ni tampoco lo es para el diagnóstico de un trastorno de personalidad antisocial, pero a menudo está presente. Pistas para detectar a un psicópata o sociópata durante la infancia. Las pistas sobre la psicopatía o la sociopatía suelen estar disponibles en la infancia. La mayoría de las personas a las que se les puede diagnosticar sociopatía o psicopatía más tarde han tenido un patrón de conducta en el que violan los derechos básicos o la seguridad de los demás. A menudo también rompen las reglas o incluso las leyes y las normas sociales cuando son niños. Los psicólogos llaman a este tipo de conductas infantiles un trastorno de conducta. Los trastornos de conducta implican 4 categorías de problemas. 1. Agresión a personas y animales. 2. Destrucción de la propiedad. 3. Engaño o robo. Y 4. Violaciones graves de las normas o las leyes. Si se reconocen estos síntomas,
y los síntomas específicos del trastorno de la conducta en un niño o adolescente joven corren un mayor riesgo de sufrir un trastorno de personalidad antisocial. Tanto psicópatas como sociópatas poseen comportamientos que los unen y los diferencian, y muchos psicólogos todavía debaten si los dos deben separarse en absoluto. Pero para aquellos que sí diferencian entre los dos, una cosa está ampliamente acordada. Los psiquiatras usan el término psicopatía para ilustrar que la causa del trastorno de personalidad antisocial es hereditaria. La sociopatía se describe como comportamientos que son el resultado de una lesión cerebral o de abuso o negligencia en la infancia. Los psicópatas nacen y los sociópatas se hacen. En esencia, su diferencia refleja el debate entre la naturaleza y la crianza. Hay un vínculo particularmente interesante entre los asesinos en serie y los psicópatas o sociópatas. Aunque, por supuesto, no todos los psicópatas y sociópatas se convierten en asesinos en serie. Y no todos los asesinos en serie son psicópatas o sociópatas. Yo soy el documentalista y esto fue Psicópatas y Sociópatas.